I parlem ara de com ens hem de comportar a taula en un event, una cerimònia o un restaurant. La bona educació no posa de moda i fins i tot existeix tot un protocol sobre com actuar i què fer. Durant un matí i amb el dinar inclòs, com a classe pràctica, en un curs s'explica tot el que vostè necessita saber al voltant de l'etiqueta a la taula. Ara el coneixem. Del buen hacer de los comensales en una comida dependen intereses comerciales o incluso personales. Hay que saber estar. Bueno, me parece un curso interesante y siempre hay que aprender. De hecho, mi abuelo decía que la educación empieza en la mesa. Es una de las cosas que siempre te hacen crecer. Algunas dudas hay, pero por eso necesitamos hacer el cursillo. Pienso que es una manera importante de aprender algo que me va a ser útil, sobre todo a mi profesión. La mayoría son empresarios, agentes comerciales o profesionales de hostelería, con dudas e inseguridad. En la mesa mucha gente a la hora de comer no saben cuál es el pan, si es el de la izquierda o es el de la derecha, el tema de las copas, cuál es el agua, cuál es el vino, cuál tiene que empezar a coger. En la mesa no procede hablar de hospitales y accidentes, pero sobre todo hay que evitar... Pues hay que ir mucho cuidado con el tema de política, con el tema de religión, porque puedes encontrarte un poco el tema de los deportes, a lo mejor uno es del Barça, el otro es del Madrid o el del Valencia, y entonces pueden haber ahí peleas que no deben de estar fuera del lugar. Existe un recién llegado a la mesa que realmente resulta incómodo para fomentar las relaciones sociales, es el móvil. A la hora de la comida apagarlos y luego ya pues después del café, pues bueno, ya la gente que ya nos partimos más, ya nos abrimos más, pues entonces sí que permito un poco que cojan los móviles, pero prefiero que no. Resumiendo, copa de agua, copa de vino tinto, copa de vino blanco, copa de cava, el pan siempre a la izquierda y el móvil apagado y en el bolsillo. Menos esto del móvil, en otros tiempos esto se enseñaba en el colegio con el nombre de normas de urbanidad.